You know, the older you get, you know. No, I'm kidding. But you said the same. Chequense la próstata. Okay. Algunos de nosotros más chiquitos que otros. Se me acabó la cerveza. Yo estoy bebiendo las dos cabezas. ¡Ay! Hey, ¿Cuánto se dice? no tengo problema. Mira, yo estoy bebiendo High Stepper, que es una IPA de aquí de Lakeland, de una brewery en Lakeland. Okay. Yo estoy leyendo una... Leyendo la Biblia. Yo estoy leyendo aquí el nombre. Leyendo la Biblia. You guys are idiots. Es fuerte, I'm already drunk. No, I'm drinking. Está bebiendo. Estoy bebiendo. Ay, Dios mío, este tipo Cerveza. ya está borracho. The Sour de aquí de Orlando, Florida. Y es rosada porque está creando un tipo de conciencia para el cáncer de la mujer y el cáncer de la próstata de todos los hombres. Chequense la próstata. Yo lo chequeo gratis. Yo estoy bebiendo las dos cabezas. ¡Ay! Y este es anaranjado porque es pro Trump. That's right. Yeah, Ya comenzó, ¿viste? There you go. Eso, Jonathan, eso demoró que 10 minutos hasta que saliera Trump, right? Yo pensé que iba a pasar más Ni tiempo. siquiera 10 minutos demoró, ya comenzó a hablar estupideces. ¿No? Okay. Pero estamos bien emocionados porque Carlitos es nuestro primer invitado Sí. en el podcast. Estamos aquí vivos desde la ciudad de Orlando y desde la ciudad de Nueva York y estamos aquí tomándonos unas cervecitas y disfrutando del podcast. Vamos a tener una conversación bien interesante esta semana y Carlos, vamos a estar hablando de la experiencia migratoria. Para muchos de nosotros que tenemos diferentes experiencias con la cuestión de nuestra experiencia migratoria viniendo de los Estados Unidos, algunos de nosotros más chiquitos que otros, y de verdad que fue algo bastante interesante poner este tema juntos. Porque tenemos una persona de Puerto Rico que su experiencia migratoria obviamente es muy diferente a los Estados Unidos, una persona de Nicaragua que también viene de Centroamérica con una experiencia muy diferente, yo de Venezuela, de Sudamérica, y JD en New York que también viene de Nicaragua, de Centroamérica. Sí, bueno, va a ser un tema interesante y la realidad de lo que vivimos y lo que sentimos cuando pasamos por esta experiencia migratoria. So, si quieres, podemos empezar. Yo le quiero, como Carlitos es el invitado, le quiero yo empezar a hacer preguntas. Tú empezaste diciendo, Carlitos, que tú viniste aquí en los 90. En resumen, ¿cómo tú piensas que fue tu experiencia al tú primero llegar aquí a los Estados Unidos? Tú llegaste de joven, right? Eras un teenager. ¿Qué es lo que tú puedes decir cuando tú piensas tu experiencia recién llegado a los Estados Unidos? Oh, fue súper positiva. Para que la experiencia mía aquí fue positiva, estaba contentísimo de estar aquí porque obviamente es un país diferente. Tenía 13 años cuando llegué aquí. Y obviamente el único challenge, el único reto que tenía, pues obviamente era el lenguaje. Gracias a Dios yo no tuve que pasar por la dificultad de papeles y cuestiones legales. Como otras personas sí lo han pasado, y que es bien difícil. Yo no tuve que pasar por eso, pero fue positiva la escuela, me gustaba mucho ir a la escuela y gracias a Dios entré a una escuela que era bilingüe. Me pusieron en una escuela inglés-español por los primeros 2 años. La transición fue bien, como diría en inglés, bien smooth, bien suave cuando empecé a ir a lo que le llaman high school. Entonces fui ahí y era todo inglés. Ahí me dio un poquito más de nervio, pero ya estaba un poquito más adelantado con el idioma. Pero fue bien positivo. A mí me gustó mucho. De verdad, tengo buenos recuerdos de eso. Jonathan, ¿nos puedes dar tú un resumen de tu experiencia llegando acá a los Estados Unidos, de Venezuela?
Mi experiencia también fue positiva. Yo llegué acá cuando tenía 17 años, estaba chico y me vine después de graduarme de high school, de la secundaria. Yo me gradué en secundaria en Venezuela y me vine para acá a venir a estudiar en la universidad. Y cuando llegué acá, pues no sabía ni papa de inglés, tuve que empezar en la universidad a aprender ESL, English as a Second Language. Y de ahí, pues, comencé a hacer otras cosas, pero la parte más difícil para mí fue la parte migratoria, que Carlos no, gracias a Dios, no tuvo que bregar con eso, pero para mí esa fue la parte más difícil porque, obviamente, viniendo de Venezuela, nuestra situación era diferente. Yo me vine de Venezuela en los 90. Fue antes de que Hugo Chávez tomara el poder en Venezuela. Entonces, de la Venezuela que yo me vine, por ejemplo, es muy diferente a la Venezuela que otras personas están viniendo hoy día. O, por ejemplo, la Venezuela que mi familia, cuando ellos emigraron, se vinieron hace unos 3 o 4 años, fue completamente diferente. En ese aspecto también, yo me vine en una Venezuela que estaba bastante... estaba bien económicamente, la gente estaba muy bien. Eso fue interesante. 91. Eso fue en el, eso fue en el 96 que yo me vine. Y Chávez tomó el poder, creo que en el 98, ¿verdad? 98. 98, 99, algo así. Pero bueno, eso es otro tema. Pero yo me vine de una Venezuela un poco diferente a la Venezuela que se vino mi familia y muchas personas que conozco de Venezuela, que he conocido ahora después de muchos años de, digamos, el socialismo, estar en el poder o el comunismo. Right. Yeah. Y que, bueno, y decía, antes que vayamos a Ale, me gustaría mencionar eso, que Carlitos, tú viniste en los 90 también, ¿verdad? ¿O tú viniste en los 80? Yo creo que, bueno, yo me gradué de high school como en el 96. Eso quiere decir que yo creo que yo aquí llegué como en eso en los 88, 89, por ahí. Ok. Fue en los 80, ¿no? Sí, siempre no me confundo. Porque Sí, fueron los 4 años de high school y 2 años de middle school. Okay. De medio. Eso ya como en el 88, 89. Okay. ¿Fue que sí, y yo vine de Honduras. De Nicaragua migré a Honduras y de Honduras aplicamos para el programa. Sí, esa historia de Honduras es bonita la que sí, es bueno, bonita es triste y bonita. Es triste y bonita. Un año y medio estuve ahí y después aplicamos esperando por esos papeleos y después cuando todo pasó, ¡pum! Eso fue estaba durante la guerra en Nicaragua. Exacto. Y ahí es donde yo quería ir, right? Porque hablaste tú, Carlito, que tú viniste de acá y tu experiencia fue buena y todo, pero quiero llegar al punto y compararlo tu situación con la de Jonathan. La razón por la que tú viniste acá fueron por razones políticas que habían en Nicaragua, right? Una de las mayores razones por las que tú viniste acá, right? Mientras cuando tú, Jonathan, viniste acá, en Venezuela no había, para ese tiempo, no había una crisis política como la que hay ahora, right? Correcto, yo me vine solamente fue para estudiar en la universidad. Right. So, buen tiempo. Bueno, ahora en Nicaragua y en Venezuela hay crisis política. Ahora totalmente los dos países son totalmente un apocalipsis político, que se podría decir. You know? Quería tocar eso, que Jonathan, tú no viniste aquí necesariamente por razones políticas, porque Venezuela no es una crisis política en nada, comparado con Carlito. Alex, tu situación, tu summary de llegar acá es totalmente diferente de estos dos, right? Al llegar a los Estados Unidos de Puerto Rico, right? Sí, bastante, porque ya yo tenía familia acá, mis abuelitos ya vivían acá, por eso es una ventaja ya. Incluso, por eso fue que nos animamos también en venirnos para acá, porque ya mi tía vivía en Virginia y mis abuelos ya vivían acá desde el 93. Entonces, eso sí nos mudamos por razones económicas. Tampoco no es que la estábamos pasando mal en Puerto Rico, pero mi mamá quiso tomarse el riesgo
de venir ¿verdad? A otro país, como quien dice, a otro país, porque en realidad hay un debate, ¿verdad? En realidad Puerto Rico es parte de los Estados Unidos como territorio, pero no como no como estado. No como estado. Correcto. So, es una línea bastante gris. Somos, pero no somos, pero no queremos, pero sí queremos. So, anyways. Pero sí, yo llegué como para el 2000, fíjate. Ya yo antes venía de vacaciones, mis abuelitos tuve la oportunidad y fui sumamente afortunado de que mis abuelitos me traían cada verano para visitar a los parques de atracción. Y entonces, pero para el 2000 mi mamá tomó la decisión y pues yo vengo para aquí, para Orlando. Y el lenguaje estaba más o menos ahí, sí tuve unos problemas, porque aunque en Puerto Rico tenemos el inglés básico, en realidad pues solamente sabía decir en dónde, cómo, por qué, dónde está el baño, cosas así, literalmente. Que fue un cambio para mí, especialmente cuando llegó aquí a la intermedia. Yo llego en 6º grado aquí, y entonces en Puerto Rico tomé elemental. Y el cambio, me acuerdo en la escuela elemental tú no cambias de clase, tú te quedas con tu clase, pero cuando llegas aquí a los Estados Unidos, la intermedia, tienes que cambiar de clase. Y yo no sabía eso. Entonces me acuerdo que cuando el timbre suena en primer periodo, yo no sé inglés, o yo digo, ok, yo voy a seguir la gente con quien estoy. Y de momento estoy siguiendo como a los 4, 5 estudiantes que están a mi alrededor, y cuando llegamos al pasillo, cada uno va para distintos lugares. Esto me acuerdo como si fuera ayer, porque fue uno de los primeros choques. Y yo digo como que, porque yo estoy aquí, no sé inglés, pero me voy a defender con humano tacto. Voy yo aquí resolviéndome. Y cuando llego al pasillo, que los 5, 4 estudiantes que yo estoy siguiendo, que son americanos, que no, yo estoy ahí como un morón de añadido, porque me imagino a este punto yo estoy diciendo, ¿por qué este nene me estaba siguiendo? Y era que yo estaba perdido, yo no sabía para dónde yo iba. A mí me habían dado el schedule, la agenda, pero ni pío, yo no sabía para dónde. Y ahí pues el timbre suena, me quedo yo en el pasillo solo, llego tarde al salón, el maestro me dice cosas que yo no, hasta hoy en día no me acuerdo. La escuela estuvo rough para mí al principio. Right. ¿Y para ti, Chefe? ¿Cómo? ¿Y para ti? Pues sí, yo vine aquí también de niño, right? Y el inglés sí fue uno de las mayores, de los mayores retos que tuve, right? Y no solamente eso, right? Eso fue algo que, como vine de niño, pues algo que no me fue algo difícil, ¿me entiendes? Como si hubiera llegado ahora mismo a los 20 y pico, que es mucho más difícil aprender inglés cuando eres más joven. Pero yo me acuerdo que el inglés fue un reto bien grande, y no solamente eso también, sino que el aspecto social, ¿verdad? Mis amistades tenían que ser solamente cierto tipo de amistades. A mí me acuerdo que siempre de niño me gustaba el boxeo y el béisbol, y yo miraba muchachos que eran blancos, no hablaban español, gente que no hablaba español, que también les podía gustar el béisbol, que jugaban béisbol, pero no podía tener conexión con ellos. So, tenía que hablar con muchachos que hablaban español solamente, con latinos. Yo creo que esa parte social fue un reto bastante que tenía. A veces me gustaba una muchacha pero no hablaba español, no podía hablarla a ella. Yo creo que eso más que todo fue un reto, la parte social. Porque yo sabía que el inglés lo iba a aprender, sabía que, ¿sabe? Si una vez entiende inglés, las clases las voy a poder hacer bien, voy a poder ir a la universidad, pero la parte social, eso fue, creo que perdí mucho eso, la parte social. Y eso es lo que también quería llegar a ese tema, por eso quería que hiciéramos una introducción. Yo el año pasado, yo estuve yendo a ciertas terapias con un psicólogo, solamente para hablar con él y todo. Y cuando yo le estaba hablando de mi historia y todo, ahí mismo se dio cuenta que yo inmigré para acá y tuve que aprender inglés. Y él se enfocó en eso rápidamente. Y me empezó a hablar, pero dime,
fue tu experiencia con eso? Que ha de haber sido difícil, ¿verdad? Y eso es algo que yo nunca había pensado. No me había puesto a pensar cómo afecta eso socialmente y psicológicamente ahora, esa experiencia que tuve. Llegar a un país acá con una cultura nueva, de donde yo venía de un país que es un país muy pobre. Cuando yo visitaba Nicaragua, yo miraba esa pobreza que había en Nicaragua, sé la historia de Nicaragua, que es una historia muy triste, de mucha violencia, de mucha guerra, de crisis política. Y el psicólogo me empezó a hablar por eso, quería que entrara por eso. Y te dice, pero a ti te molesta eso, a mí, si tú, y yo le empecé a hablar de la historia de Nicaragua, y dice, ¿te molesta? ¿Cómo tú te sientes por eso? Y nunca había pensado eso, yo, cómo yo reacciono ahora socialmente, mi condición ahora de humano, como soy, cómo depende mucho de esa historia de mi país, cómo depende mucho de esa cultura. Eso, empezando con Carlito, ¿hay algo que te afecta a ti o que ha formado tu personalidad, el quien tú eres, la historia de Nicaragua o la historia de tu inmigración ahora mismo? Oh, absolutamente, absolutamente. Una de las cosas que me ha pues formado mi carácter es de no desperdiciar las oportunidades, ver las oportunidades que hay y echarle mano. Una de las cosas que cuando yo vine aquí vi la oportunidad que había muchas formas de hacer dinero, era de que había gente que estaba dispuesta a pagar por cosas y eso a mí me abrió los ojos. Y lo primero que hice fue agarrar la máquina de cortar grama y me hice como 8 clientes ahí en el vecindario y me pagaban $5 por cortar la grama, 5, 8 pesos. Y estaba haciendo dinero, yo estaba enlumbrado, yo tenía dinero, tú sabes, como un chamaco de 15 años, 16 años, yo estaba contentísimo porque me pagaban por hacer, y entonces sí, no puedo creer, y si le recogía la hoja y esas cuestiones, y esa vaina así, entonces ya me conocían por nombre, me llamaban, y entonces empezaron a migrar mucha gente de New York y del norte, y eso fue una bendición para mí. Entonces yo tenía un negocito ahí de cortar grama, y también trabajaba en una tienda, en un Dixie. Y entonces, no, una de las cosas que yo muchas cosas que tú puedes hacer aquí y hacer dinero. Y tú sabes, yo vi lo mucho que mis padres, pues tú sabes, trabajaban y muchas veces pues no podían hacer tanto dinero. Y las oportunidades que eran, siempre que yo oía gente era que no habían oportunidades. Y entonces, eso fue una de las cosas que me moldeó mucho, oír esas conversaciones que decía, no hay de esto, o que hay escasez de esto, o que no tengo esto, que tenía un trabajo aquí, ya no lo tengo. Y al ver esto, como yo miraba pues dinero por todos los lados, ¿me entiendes? Puedo hacer dinero haciendo esto, puedo hacer dinero haciendo, ¿me entiendes? Había todo. Y eso pues a mí me tenía muy contento y lo que, tú sabes, pues mi experiencia en Nicaragua, de la pobreza y la escasez que había. O sea, comparar como chamaco, pues que era, yo decía, oye, pero aquí hay mucho, tengo que aprovechar. En cuanto a cuestiones psicológicas, sí quedé un poquito medio jodido, como decimos allá, de la guerra, porque yo vivía en una área donde había peleas a lo duro, ¿me entiendes? Y era los balazos a balazos. Y el comunismo tenía su forma bien cruel de mostrar al enemigo, conforme a ellos, porque eran la misma gente del pueblo, pero le llamaban enemigos, imagínate. Tenían su forma y eran bien crueles y muchas veces usaban la inocencia de los niños para hacerlos soldados. Y muchas fue expuesto a mucho a gente muerta, quemaban gente enfrente de uno a propósito, gente cortándole la cabeza y tirado. ¿Cómo se dice? Dismember. Les cortaban los brazos. Exacto, y los ponían en un pile, pues así en un grupo en la plaza. Y esas cosas a mí me fueron fregando mucho. Sí, me fueron fregando mucho, me fueron dañando un poquito, tú sabes, como poniéndome miedo y cosas. Son ese aspecto psicológico, fue malo. Gracias a Dios caí pues en una iglesia y como creyente, ¿verdad? Y eso, algo que las iglesias te tratan de ayudar. Y fue donde yo busqué ese refugio.
y a mejorar esa situación. Y gracias a Dios lo superé y pude tratar de, como dicen en inglés, to make sense of it y superar eso. Sí, hacer sentido de eso. Y no sé, tú sabes, porque una de las cosas que yo me acuerdo que yo era bien cruel con los animales. Eso era una cosa, yo era bien cruel con los animales. Y entonces yo fui notando cómo eso a mí no me gustaba, ni yo mismo me gustaba eso. Le pegaba puntapié a los animales. ¿Por qué eras cruel con los animales? Porque vi vi lo frágil, no lo frágil, sino lo poco que se trataba la vida humana. ¿Entiendes lo que te digo? Y había tanta muerte que se miraba, pues era como que se le iba descalleciendo la mente a uno. O calleciendo la mente, ¿cómo se llama? Porque si no había valor en la vida humana, exacto, pero mucho menos va a haber valor. Exactamente. Entonces, eso son cosas que a mí no me gustaban de mí mismo, no me gustaba. Y entonces, hoy en día, yo no soporto ver a una persona que le dé un puntapié a un perro o a un gato, ¿me entiendes? Es totalmente opuesto. Pero fue por medio de la iglesia donde yo pude sanar eso y sanar esa parte de mí que no me gustaba. ¿Me entiendes? Porque era feo, de verdad que era feo. Y esa fue una experiencia bien horrible que la guerra marca y daña a las personas en realidad. La cosa es que veas a las personas y lo que existía mucho, especialmente en el pueblo donde yo vivía, eran personas que, ¿cómo se llama? Que sapeaban, pues. Tenían que estaban obligadas a sapear al vecino para quedar en gracia con el gobierno. Por la misma presión que el gobierno ponía, estaba como obligado a decir. A reportarlo. Exactamente. A chotearlo. A chotear, esa es la palabra correcta, a chotear. Bueno. Entonces, no, pero esa es la palabra, pues. Es más común, pero no es en Puerto Rico es correcta. En Puerto Rico es correcta. Eso fue la parte negra pues, de mi historia en Nicaragua, que no me gustó. Sí, sí. Y entonces, gracias a Dios, la iglesia la iglesia que caí, y gracias a Dios que hubo esa sanidad y pude superar todas esas cosas. Sí. Interesante. Una vez me preguntó un amigo que yo le hablé de mi historia, como yo también me crié, para lo que no saben, yo me crié en la misma iglesia de Carlito, y que fue Jonathan y que Alex también, nosotros fuimos a la misma iglesia, y yo le he hablado de eso yo a mucha gente, y un muchacho me preguntó que, wow, qué raro que sabes, que he notado yo que muchos inmigrantes latinos que vienen acá siempre van a una iglesia, siempre pueden ir van a una iglesia, es muy común, he notado eso. Y quizá yo en cierta manera le dije que puede ser por un cierto tipo de trastorno que uno puede pasar, right? Sea leve, algo como bien fuerte como lo que te pasó a ti, Carlito, o solamente la historia del ser inmigrante, right? De tratar de buscar algo y empezar ese cambio. Uno necesita un cierto tipo de apoyo espiritual, emocional y psicológico. Y yo creo que por eso puede ser una razón porque todos nosotros terminamos en una iglesia. You know? Sí, pero por lo menos en mi caso, yo pienso que la iglesia, como yo me vine para acá solo, no tenía familia, Carlos se vino con su familia, su experiencia en ese sentido es diferente. Para mí la iglesia se volvió la familia que yo no tenía. Entonces, para muchos, pensando en voz alta, como decimos, para muchos inmigrantes la iglesia se vuelve solamente un medio en donde puedes tener personas que te apoyan, puedes hablar con personas que te ayudan, buscar recursos. Sí, tener recursos, poder conectarte con la comunidad, etcétera. Eso es una comunidad que ya está bastante prestada para eso. Y lo otro que también diría es que muchos países latinoamericanos, la gente tiene bien sea por el catolicismo o por lo que llaman los movimientos evangélicos, pero la gente tiene esa cuestión de la iglesia como parte de la comunidad bastante formada, bastante fuerte. Aunque mucha gente en los países latinos no van a la iglesia regularmente, especialmente en la comunidad católica, van a la iglesia poco, los que están envueltos son bien envueltos, ¿verdad? Y los que no, pues van como aquí, ¿verdad? En los Estados Unidos, en las Navidades y en el Easter y... ¿cómo se dice? ¿Me entiendes? Pero bueno, mi punto es que creo que la iglesia se vuelve un punto de apoyo, se vuelve una conexión
un grupo conexional, una conexión con la comunidad y una familia hasta cierto punto para muchas personas que no la tienen. Sí. Eso es algo que es una transición natural. Y no solamente pasa a los latinos, fíjate, pasa en otros grupos que inmigran a los Estados Unidos también. Claro. Sí, yo me acuerdo haberle dicho a esa gente también, he hablado con gente que no son religiosos, gente que son ateas, gente que son agnósticas también, y yo les he contado de mi historia, como yo me crié en una iglesia. Y yo les he dicho que yo bien puedo ir a una iglesia ahora, right? Y hablarle de que, ok, no solamente era la parte religiosa, era también esa parte de comunidad. Y yo creo que eso era lo más importante para mí, mi experiencia de la iglesia, right? Yo vi como mucha gente ayudaban gente que estaban en necesidad, right? En mi propia familia, me ayudó a mí mi familia, la iglesia. Simplemente para cuando mi mamá estaba tratando de traerme a mí, a mis hermanas de Nicaragua, fue la iglesia la que donó el dinero para comprar los pasajes para que nosotros viniéramos para acá. Fue simplemente por eso. Si no hubiera sido por la gente escuchando la historia de mi mamá y ayudándole, no hubiera tenido dinero para pagar pasajes para venir para acá. Yo creo que yo siempre le digo eso a la gente, no solamente era la parte religiosa, ¿sabe? De la doctrina o lo que sea, sino era algo más vivo, que era la comunidad, la misma gente. Y eso es lo que traía lo que lo mantenía eso en esa comunidad. Y creo que eso es lo que debe de ser la iglesia, en cierta manera. You know what I mean? Eso es lo que es la iglesia, ya. Right. Sí, exacto. Eso es el punto, Ale. Eso es lo que es la iglesia. Es la iglesia viva, lo que llamamos el cuerpo de Cristo. Las instituciones se han vuelto otra cosa. Right. Mira, ahora a través de la iglesia nosotros podemos disfrutar de estas relaciones que tenemos de 15, 20 años. Porque, como tú dices, la iglesia va más allá de la religión, ¿verdad? La iglesia es amor. Va más allá de la religión, sí. Sí, por lo menos ¿verdad? De lo que creo yo, la iglesia va mucho más allá de la religión. A mí toca muchos aspectos de la finanza, de amor, compasión, respeto, valores, justicia social, actividad de la comunidad, un montón de cosas. Javier, se aplica a muchas cosas. A mí, ahorita nos gozamos empezó en la iglesia, pero va más allá de la iglesia, ¿verdad? I mean, you know. Claramente, ¿verdad? A mí ahorita ninguno de nosotros vamos a la iglesia específicamente donde nos conocimos, pero, ¿verdad? Por eso es que va más allá. Eso es verdad, eso es un buen punto a notar, ¿verdad? Que ninguno de nosotros ya somos miembros de la iglesia donde nos conocimos, pero somos amigos todavía. Sí, todavía, sí, exactamente eso. Yo pienso que la realidad es que no estamos en la misma iglesia, estamos sirviendo el propósito de Dios, porque ¿de qué sirve quedarse en la misma iglesia? ¿Me entiendes? En verdadero el propósito de la iglesia es ir a otro lado. Expandir. Exacto. Tú tuviste una buena experiencia por lo que veo en la iglesia. Yo tuve una experiencia buena. A mí, si lo pones en una balanza, obviamente nada es perfecto, pero tú estás en New York. Tú puedes compartir tu experiencia. Nadie te puede decir, mira, la iglesia, yo tuve... No, para mí, fíjate, fue positivo y tú le puedes explicar. O sea, de las cosas buenas que hay en la iglesia también, porque no todo es malo. ¿Me entiendes? Claro. Yo pienso que el simple fact o la realidad es de que no estemos en las iglesias donde estuvimos, da testimonio en realidad de lo que es el reino de Dios. Claro. Podemos hablar de la experiencia de Gio, si quieres hablar de una experiencia buena. Pero sigamos con la psicología Inside joke. Volviendo al punto de JD desde el principio, una cosa que dijo Carlos que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Con lo de la crueldad de los animales. ¿Cómo vemos cómo la forma en que nos criamos, nuestras experiencias que tuvimos cuando niños, cuando chicos, todavía hasta hoy día, ¿me entiendes? Nos siguen informando, ¿verdad? Eso que tú dijiste, ¿verdad? Tú no aguantas que alguien le dé una patada a un perro hoy día, ¿verdad? Tu experiencia de niño todavía hasta hoy día te sigue
de una forma social te sigue afectando. Sí. Y volviendo al punto de JD al principio de lo de la cultura, ¿verdad? Cuando llegamos, cuando nosotros llegamos de nuestros países a este país, estamos entrando de una cultura a otra, ¿verdad? Estamos en ¿cómo se dice? Emergence. Te estás sumergiendo, ¿verdad? Dentro de una cultura que es diferente a la tuya. Sin embargo, ¿no? Los expertos dicen que tú no dejas nunca tu cultura, ¿verdad? Tú solamente comienzas a experimentar esa cultura desde los lentes que tú has desarrollado de la tuya. Entonces, lo que pasa es que hay personas que hablan de la biculturalidad, ¿verdad? De que ahora vivimos en una cultura, pero en realidad ni siquiera es una biculturalidad, ¿no? Es una triculturalidad, porque tienes las influencias de una, las influencias de la otra, y estás como en el medio, ¿verdad? De las dos. Lo bonito de esto, lo difícil y lo bonito de esto es que en el medio es donde uno se da cuenta de las cosas que son buenas y las cosas que son malas de cada una de esas culturas. ¿Me explico? Por ejemplo, volviendo al punto, ahora tú puedes ver cómo, por ejemplo, en Nicaragua hay mucha pobreza, ¿verdad? Y ahora viéndolo desde la perspectiva de acá, aquí también hay un problema donde hay mucho de todo, ¿verdad? Mucha riqueza, pudiéramos decir. Entonces, lo importante o lo difícil, digamos, de la dinámica es cómo balancear las dos desde el medio, pudiendo ser crítico y a la vez constructivo. Bueno, constructivo desde afuera, pero a la vez desde adentro. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Crítico y constructivo. Es una dinámica bien interesante. Te doy un ejemplo. Cuando yo trato de hablar, por ejemplo, con mi familia, que se vino de Venezuela muchos años después de que yo me vine, yo lo veo desde un lente diferente. Cuando yo les digo a ellos ciertas cosas de la cultura que todavía ellos ven y dicen, no entienden lo que yo les estoy diciendo. No tengo un ejemplo ahora, pero, por ejemplo, puedo decir algo que pareciera ser negativo en cuanto a la cultura, pero yo lo estoy diciendo porque es algo que yo me estoy dando cuenta que ellos hacen de una forma innata sin ellos darse cuenta. De la misma forma puedo ver, por ejemplo, en la cultura con mi esposa y ¿me entiendes? Y otra persona, el otro lado de cómo ellos también ven esos lentes. Crea una dinámica bastante interesante, porque uno pertenece, pero no perteneces. Sí. Entiendes, pero no entiendes completamente. Sí. Sí, pues en el caso mío, right, eso siempre que yo le digo a mi novia, right, que yo nunca me siento como que pertenezco en el lugar donde estoy. Yo estoy aquí en Nueva York, right, hablo con gente, siempre me preguntan, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Estoy en la Florida donde me crié, ¿de dónde tú eres? Yo voy a Nicaragua, me escuchan mi acento y me preguntan, ¿de dónde tú eres? Cuando estuve en Nicaragua varias veces me preguntaron, ¿tú eres venezolano? Me decían, o tú eres cubano, colombiano. Varias veces me preguntaron eso. Y cuando hablaba con gente en Nicaragua, cuando visitaba, tengo tiempo de venir a Nicaragua ya, pero cuando visitaba y hablaba con gente de mi edad, y hablando con ellos, no, como culturalmente, como que no conectábamos en ciertas maneras. Conectábamos en ciertos puntos, pero yo miraba cómo ellos pensaban diferente a la manera que yo pensaba. Y siempre estando aquí en los Estados Unidos, yo tengo un conflicto interno, siempre cuando estoy en esta cultura, pero siempre estoy en desacuerdo con varios aspectos de esta cultura. Estoy como en un limbo donde nunca pertenezco, siempre estoy como que observando la cultura alrededor mío. Si estoy en Nicaragua, estoy observando la cultura, mira cómo es esta gente que no estoy de acuerdo con esto, y estoy aquí y estoy con mi gorra de nicaragüense. Estoy en Nicaragua, estoy con mi gorra de los Estados Unidos, de estadounidense. No sé si ustedes se sienten así también. Esa pregunta, JD, esa pregunta de dónde tú eres, esa pregunta, Alex y yo hemos hablado muchísimo de esto. Es una pregunta, por ejemplo,
yo tengo viviendo en Orlando, en la Florida, desde el 96, ¿verdad? Carlos, tú tienes desde los 80 viviendo en Orlando. Estoy seguro que a ti también te pasa. A mí todavía personas me preguntan de dónde tú eres, ¿verdad? Sí. Yo tengo más tiempo viviendo en Orlando que lo que yo viví en Venezuela. Técnicamente, yo soy más orlandense, si pudiéramos decirlo, que venezolano, ¿verdad? Pues yo tengo 20 y pico de años viviendo acá. Carlos, desde que tenía 30 años, desde que se vino chiquito. Entonces, él se vino, digamos, de 10 años, tiene 30 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, uno ve la diferencia, son 30 años versus 10 años. Sin embargo, la gente te pregunta de dónde tú eres, ¿verdad? Entonces, Alex y yo siempre bromeamos porque yo digo, ahora cuando la gente me pregunta de dónde tú eres, yo digo, yo soy de Orlando. Y cuando me preguntan, no, pero de verdad, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Orlando, ¿me entiendes? Sí. Como que de Orlando, sí. Pero ellos quieren, exacto, pero yo entiendo lo que ellos quieren preguntar. O sea, ya varias veces... Sí, yo también lo entiendo, pero lo que te quiero decir es que para que veas los lentes, ¿verdad? Los lentes Sí, claro. Que la gente no puede entender esto, no puede entender cómo yo puedo decir, yo soy de Orlando, pero tú no pareces una persona de Orlando, ¿me entiendes? A mí, claro. como que Orlando tiene un tipo de persona que eso es lo que es. ¿Me explico Sí, lo que te digo? exacto. Está esa dinámica todo el tiempo. Sí. Y lo mismo cuando vamos para los países latinoamericanos, de donde tú eres, porque si yo voy a Venezuela, estoy seguro, tengo tiempo de no ir a Venezuela, pero estoy seguro si voy ahora, me van a preguntar lo mismo, de dónde tú eres, ¿me entiendes? La misma estupidez. Sí, incluso me gusta porque uno de mis cantantes favoritos, Facundo Cabral, tiene una canción que se llama Ni soy de aquí, ni soy de allá. No soy de aquí ni soy de allá. No es completamente relacionada de cómo, ¿verdad? Uno es inmigrante, pero el tema y lo que él habla, sí habla un poco de cómo uno tiene, como nosotros le decimos acá, un tirijala, ¿verdad? Sí. Estamos chocolate. Para mí, Sí. hablando de un poco de la psicología y de la cultura y cómo afecta a mi carácter, para mí, una de las cosas que yo he descubrido es como la palabra agridulce, ¿verdad? Cuando tú comes algo agridulce, que es algo dulce, pero a la misma vez agrio. Y para mí la relación que Puerto Rico ha tenido desde los 1898, ¿verdad? Después de la guerra hispanoamericana, y ellos tomaron control, ha sido la definición para mí que describe la definición entre Puerto Rico y los Estados Unidos, es una relación agridulce. Hay algunas cosas buenas que han pasado, que somos muy agradecidos, pero hay otras cosas que son un poco amargas, como que son no me gusta mucho. Y siempre he tenido ese debate, especialmente como puertorriqueño, he tenido la necesidad, me he sentido con la necesidad de tener que representar a Puerto Rico. Yo sé que el podcast pasado estábamos hablando de cómo es un mecanismo de defensa que el puertorriqueño tenga las banderitas en todos lados. Hablamos de cómo la búsqueda de identidad. La búsqueda de identidad y decir, mira, incluso en nuestras canciones, hay un decir bien grande en Puerto Rico, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Es como que la reafirmación no es para el nicaragüense super venezolano, porque el nicaragüense super venezolano dice, ok, yo entiendo que yo soy puertorriqueño, pero el puertorriqueño en sí mismo está dudando de nuestra identidad al punto que la canción dice, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Es como que, por si acaso que tú no lo sepas. No me preguntaste, no me lo preguntaste, pero te lo quiero decir. Pero te lo voy a decir. Por si acaso. Somos colonia, pero también somos puertorriqueños. Ahí es que viene la defensa, que es una mecánica y es un struggle, es una lucha que el puertorriqueño tiene. Una de las maneras más grandes que me ha dado, estaba en un parque de diversión con el grupo de jóvenes hace tiempo, y viene uno de los jóvenes y viene y dice, no, estaban hablando de Puerto Rico, algo así. Yo le dije, no, es que Puerto Rico es su propio país. Y yo, no, Puerto Rico es su propio país. Entonces viene alguien y me dice, no, alguien de la nada, no era ni del grupo, dice,
no, Puerto Rico no es un país. Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Y como que me quedé un poco indefenso porque en cierta parte es verdad. Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero nosotros tenemos nuestro propio país. Por eso es que yo estoy diciendo, a cada rato hablo con mi esposa, por ejemplo, relacionado a lo que estoy diciendo. Yo digo, back in my country, molestándola a ella. Oh, yeah, back in my country, we do this, we do that. Y sí, en cierta parte es verdad, back in my country, de donde yo soy, porque yo no soy de aquí, yo soy de allá. Bueno, a veces, porque allá tampoco ni me quieren, pero yo digo back in my country, pero en realidad si alguien me fuera a retar, me pueden decir, what you mean back in my country? You are in your country, you know. Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. So sí me pueden retar porque técnicamente Puerto Rico es parte del territorio de los Estados Unidos, pero a la misma vez no somos estados. Eso molesta que alguien, o sea, no tiene que ser puertorriqueño, me pueden decir técnicamente, tú no eres un país propio, y molesta mi identidad porque they're right. Ahora, nosotros tenemos nuestro propio himno nacional, nuestra propia bandera. Nuestra propia bandera, aunque gira está en los aires junto con la bandera colonizadora, ¿verdad? De los Estados Unidos, donde quiera que vas en un edificio en Puerto Rico, está la bandera de Puerto Rico y la de los Estados Unidos. Sí tenemos nuestra propia bandera. Obviamente somos... Y en las Olimpiadas, Puerto Rico compite bajo la bandera de Puerto Rico, no compite bajo la bandera de Puerto Rico. Correcto. Y las medallas de los puertorriqueños no se le cuentan a los Estados Unidos. Exactamente. A Puerto Rico. Es que esto es un tema completamente diferente de lo que estamos hablando. Pero una cosa que vi los otros días en las noticias fue que China decía que había ganado más medallas que los Estados Unidos porque estaba contando las medallas de Hong Kong. No. Y entonces alguien los retó diciendo, ok, si tú vas a contar las de Hong Kong, entonces Estados Unidos también puede contar las de Puerto Rico y las de las otras colonias que en donde les da mucho más, ¿me entiendes? Mucho más. El punto es ese, que es ridículo. Pero anyways, eso es completamente... Sí, no, pero es relacionado porque... Es otro tema. Sí. Alex. De ser colonia, de ser parte, pero no parte, ¿verdad? La parte, tú sabes, cuando yo vine aquí también las personas me preguntaban que dónde yo era. A mí casi no me molesta mucho eso, porque yo como que entendí por qué lo hacían. Mucha gente, especialmente, tú sabes, norteamericanos, están bien thrilled, ¿cómo se diría? Están bien emocionados de conocer a personas de otro lugar. Sí. Conocer a otras personas de otro lugar. Carlito, y especialmente nosotros, que nosotros somos una raza rara. We are a rare breed in this country, right? Porque no hay muchos de nosotros. Hay muchos puertorriqueños, hay bastantes venezolanos, pero nicaragüenses somos que 5 o 6 millones solamente de nicaragüenses. No somos muchos. Bien. Entendí eso. La otra cosa que me ayudó también en la forma psicológica, yo tomé una clase en Asbury de teología con la maestra, con la doctora Zaida, una tremenda puertorriqueña, excelente mujer, de la cultura. Y ella habló de eso y logré leer un poco de su libro y ahí aprendí cómo una cultura, cuando las culturas se encuentran muchas veces, ¿sabes? Como que, como dice el versículo, que un hierro hace filudo a otro hierro, iron sharpen iron, se afilan entre sí. Tú y nosotros tenemos la bendición de tener esas multiculturas que podemos comparar y después ver cómo nuestra cultura, tú sabes, en unas cosas es negativa, pero en otras cosas es positiva, y vemos la cultura donde estamos viviendo, cómo nosotros lo encontramos negativo, y hay cosas también positivas, y mejorar esa cultura sin tampoco ir y tropezar sobre la cultura de los demás, sino que nosotros, en mi opinión, hacemos mejor esa cultura. Esa es mi opinión. Right. ¿Sabes? Porque hay muchas cosas de los latinos que a los norteamericanos les gusta, y muchos de ellos me lo dicen. ¿Me entiendes? Somos bien cariñosos, bien openly, así, somos bien, warm.
somos, ¿cómo le llaman? Emotivos. Sí, ajá. O sea, somos gente que somos humanos, pues, en ese aspecto, no somos de hielo. El norteamericano tiende a ser un poquito más durito, ¿me entiendes? Y entonces ellos les gusta cómo somos nosotros como latinos, pero al mismo tiempo hay otras cosas como latinos que nosotros tenemos que son feas, nunca estamos a tiempo, ¿me entiendes? Son cosas y eso que, es un buen ejemplo de este podcast. yeah, exacto, ¿me entiendes? Y yo he aprendido eso del norteamericano, yo he adoptado eso. ¿Por qué? Porque he aprendido yo a evaluar, a darle valor el tiempo de las demás personas, ¿me entiendes? Sí. Son cosas que yo he tomado de esta cultura y las he hecho mías, tú sabes, y he mejorado mi propia cultura en ese aspecto. Para eso yo lo he tomado, tú sabes, como más positivo. Otra cosa, cuando hay gente ha sido bien ignorante, que en todos lugares hay gente ignorante, ellos piensan que yo soy árabe. No me atacan por ser hispano, sino por árabe. Pero lo que tú estabas hablando también. Una cara de árabe. No sé. Yo una vez, yo fui a Francia a visitar a mi novia y apenas yo llegué al aeropuerto, un señor árabe vestido todo de árabe me empezó a hablar a mí en árabe. Y yo de pendejo, yo me paré y me traté de explicar para ver si le entiendo, por lo menos le entendía algo. Pero, vamos a ver si le agarro algo, pero no le entendí nada. No, I'm sorry. Por árabe, por puertorriqueño y por mexicano. Sí. El hecho de todo esto es que a mí la última vez me preguntaron hace poco y volví a es que ya como que está fastidioso. Sí, ya uno como que llega un momento que yo entiendo lo que tú dices, Carlos, de que they want to know, somos diferentes. Sí, pero I mean, like, dude, I've been here 30 years. Like, pues esa es la cosa. ¿De dónde tú eres? Puta sea, yo soy de Orlando. ¿Hasta cuándo te lo voy a decir? Esa es la cosa que yo le digo. It gets old, bro. Orlando, ellos ven como No, pero no es eso, es que ven el acento y ven el color y preguntan. Yo le digo ya, hace tiempo que no me lo hacían y me hicieron casi como 3 semanas atrás, yo creo que fue en el gimnasio, y yo le dije, bueno, originalmente soy de Puerto Rico, pero llevo aquí ya 25 años, ya llevo, pago mis taxes, y esa es la cosa. Y a veces cuando juego con mi familia, con la familia de mi esposa, de que, back where I'm from, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? 30, 40, voy a estar diciendo what's the threshold? ¿Cuál es la meta? Las metas son cuando tienes 50 años, ya no te exactamente. Es de acuerdo a tu vida, porque la otra vez, me acuerdo hace tiempo, yo estaba hablando así y Jonathan me había dicho, no, pero espérate, tú tienes tantos años de edad, de vida, y ya tú llevas tantos años aquí. So ya en el promedio de tu vida entera, tú llevas más acá que allá. Y era verdad. Yo tengo que 32, ya tengo 20 casi acá o más. Entonces ya pasé, pero todavía no soy de aquí, ¿entiendes? Claro. Esto va también para todos nosotros. La edad que tenemos y ya pasa, creo que para la mayoría de nosotros ya llevamos más aquí. Muchísimo más. Que allá, claro que sí. Que donde... Carlos tiene casi el triple. Yo tengo más del doble. Ese ¿Cuándo? es el punto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que nos grabamos de, ya? ¿De dónde eres? Los norteamericanos, si un norteamericano se va a vivir a Nicaragua, yo creo que se vuelve loco, porque todo el mundo, digamos pues que vamos a decir que una persona de, qué sé yo, de Francia se va a vivir a Nicaragua. Todo el mundo le va a decir que es gringo, porque si es blanco, claro, es gringo. O es gringo. No soy gringo, soy francés. No soy gringo. Claro. En Nicaragua todo el mundo son gringos. Son blancos. Claro. Yo le he visto siempre esas oportunidades como para enseñarle un poquito a la gente de para educación educacional, ¿entiendes? Sí, muchas veces, cierto. tú sabes que he encontrado yo, JD, que hay mucha gente que no sabe
ni dónde es Nicaragua. No saben qué es. Eso me pasa bastante, eso pasa bastante, sí. Y entonces me da una oportunidad de hablarles del país donde yo vengo. Es cierto. Y después se quedan, oh, wow, cool. O las cosas que escuchan de nuestros países es solamente lo negativo, no escuchan lo positivo. Entonces uno puede informarlo de las cosas positivas que tiene nuestros países. Pero si yo lo comparo, por ejemplo, con mi experiencia con los norteamericanos, que me han preguntado dónde soy, y con la experiencia de otros latinos, te voy a dar un ejemplo. Una vez me encontré con una muchacha, yo era novio, tenía una novia, una muchacha... Anota. Entonces, la amiga de ella era cubana, y entonces le dice, oh, tu novio es de Nicaragua. Le dice, sí, oh, qué bueno, ok. Y entonces me la presentó a la amiga de ella, oh, mucho gusto. Y me dice, adiós, me dice, mira, dice, yo pensaba que todos los nicaragüenses eran indios, así me dijo. Sí. Y entonces le digo, oh, mira qué cosa, le digo, yo pensaba que todos los cubanos eran negros. Y esa es la realidad. El único, mira, no es nada negativo. Mira, no, pero escúchame, de dónde viene mi experiencia. No era racista para nada. En el pueblo. Espérate. Ella te hizo esa pregunta de indio. Tú tienes todo el derecho de hacerle. Le hiciste un buen checkmate. Carlito, en términos de boxeo, Carlito, lo interesante de esto es que la mayoría de los cubanos son negros. Pero espérate, mi experiencia. Yo vengo de un pueblito en Nicaragua, en las montañas, hermano, que ni la... O sea, que si eres indio. Pues. Sí, de verdad que sí. Yo soy indio. Entonces la tipa tenía razón. Esa es la verdad. She was right, bro. Un pueblito precioso, pero pero súper remoto. Monte adentro. Sí, en montaña adentro, donde estaban peleando los contras con los sandinistas. Eso era... Ok, la cuestión es que cuando llegó el primer cubano allí a mi pueblo, nosotros nos quedamos así, sin bravo. El hombre era negro. Era afrocaribeño. Afrocaribeño, esa es la palabra. Afrocaribeño. Negro. Nosotros nunca habíamos visto un negro en Quilalí. Mis amigos y yo nunca habíamos visto un negro y nosotros nos quedamos eslumbrados. Y entonces iba viendo y yo lo vi negro, Y yo así, es la ignorancia. Sí, claro, porque es algo que nunca había visto. Entonces, sí, es cubano. Entonces, en mi mente, yo pensaba que los cubanos eran negros. Yo pensaba que todos eran negros. En mi mente. La mayoría. ¿Me entiendes? Entonces, yo le expliqué a ella. Y me dice, mira, en el país de donde yo vengo también hay gente así. Pero yo pensaba, honestamente, y era blanquita, ojitos verdes, todo. Cuando tú le hiciste, perdóname, esa pregunta, que me imagino que está llegando ahí, ¿cuál fue su ella le hizo sí, pero yo le expliqué. No, le digo, mira, sí, yo soy indio, le digo, yo tengo sangre indígena, ¿me entiendes? Sí. Y eso a mí no me molesta. ¿Me entiendes? Pero yo pensaba en realidad pensaba yo que todos los cubanos eran negros. Y cuando yo te veo que era blanca y también otras personas, porque tengo en mi familia cubanos que eran blancos, yo me quedé en shock. Sí. Y yo vengo de un pueblito pequeño y esa era mi experiencia. Tu experiencia dictaba esa conclusión. Y ¿sabe lo que me gusta de esta historia, Carlitos? Que eso está pasando entre latinos. Uno piensa, a veces los norteamericanos, los blancos norteamericanos, piensan que los latinos somos todos a veces entre los latinos hay tantos bloques de ideologías y de prejuicios que también hay muchas complexities entre nuestra comunidad también. Por ejemplo, yo una vez cuando yo recién me mudé a Nueva York, yo fui I was dating una chica venezolana. Y cuando estuve en los primeros días, ella me preguntó, lo primero que me dijo cuando me vio es que, pero sabes que tú no pareces nicaragüense. Me dijo lo primero que me dijo. Y cuando estuve en Costa Rica también, cuando fui a Costa Rica, sabes que en los nicaragüenses, muchos de los costarricenses, los nicaragüenses tienen varios prejuicios en contra de ellos. Y cuando estuve en Costa Rica, varias veces me dijeron, pero sabes que tú no pareces nicaragüense, me dijeron.
Y estos son vecinos de nosotros. Lo interesante de todo que yo no estoy poniendo en palabras buenas, pero la chica usó una palabra bien ofensiva. Ella no dijo, parece indio, ella honestamente, ella lo que dijo, los nicaragüenses son todos tiraflecha. Ah, no. Entonces, ella venía con... Sí. Ella venía con... Heck yeah. A mí no Porque aquí la historia tomó un cruce medio extraño. Sí. No, pero mira, tiraflecha es medio racista. Tiraflecha es medio racista. Yo no sé. No, pero si te dijo eso. Ella sí, a lo mejor ella sí tenía. Pero la cuestión es interesante. Así te dijo. Así. Y ese la cubana te dijo así. tiraflecha, porque eso no es decirle a una persona indígena, porque eso no es No, nada eso malo. es Eso es Sí, eres un illiterate. sería degrading person. Sí, claro, no sabes ni leer. Sí, claro. Claro. Yo no sé, sus razones tendría eso, experiencia, yo no sé, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios Dios me dio la sabiduría de responder una forma, tú sabes, buena, y de ayudarla a entender que no es así. ¿Me entiendes? Mira, tiraflecha, no lo cojas personal. Eso me ha pasado con cubanos. Yo quiero mucho a los cubanos, pero obviamente en toda cultura hay ignorantes. Hay prejuicios, sí. Hay prejuicios. Y entonces ellos me dicen, mira, tira flecha. Le digo, coño, chicos, pero nosotros por lo menos tiramos flecha y ustedes nada le tiraron a Fidel. Pues nosotros tenemos los huevos a tirarle la flecha. Entonces, pura entre nosotros, pues, entre nosotros. No, hay una dinámica ahí interesante. No, y volviendo al punto de JD, hay dinámicas entre los pueblos latinos que son bien, ¿cómo se dice? Derogatory, son bien malas. Porque, por ejemplo, en Venezuela, la población indígena es súper alta. Si tú vas a un país como Guatemala, por ejemplo, la comunidad indígena es más de la mitad de la población. En Venezuela la población es altísima. En Colombia también hay muchas comunidades indígenas. En México tienen como 20 lenguas diferentes que se hablan en México. Y Perú, sin embargo, Bolivia. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Los prejuicios. Cuando hablamos de México, los mexicanos hablan español, etcétera, pero no es eso, no es la realidad para muchos. Lo mismo pasa en Nicaragua, ¿verdad? Con sus comunidades indígenas. Es interesante que estuvimos hablando de esto también una vez, ¿no? De los prejuicios que hay también en nuestros propios pueblos latinos en contra de gente nativa, de indígenas, en contra de gente negra, etc. ¿Me entiendes? Son cosas que también tenemos que trabajar, son cosas que también son fuertes en nuestras comunidades. Y dolorosas. Y dolorosas. Muchas personas. Muy cierto, sí. Claro. Es interesante lo que, tú sabes, nosotros los latinos nos hacemos entre sí, pero tú sabes, si nosotros tenemos que aprender a superar todas esas cosas y vernos, tú sabes, en amor, vernos que muchas veces decimos eso o nos han dicho o escuchamos eso, no necesariamente porque la persona sienta odio, sino por ignorancia, más bien. Mira, y ese punto, quiero hablar de ese punto un poquito porque lo que estábamos hablando, ¿no? Las cosas que nos afectan de nosotros, de nuestras experiencias como niños. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en las comunidades latinas es que los latinos tratan siempre de ganar una ventaja a otro latino, más que todo en la parte financiera. No sé si tú te has dado cuenta. Cuestiones de trabajo, empleo, patrones con los empleados, etc. Quizás parte de eso es parte de la escasez, ¿no? De la escasez que venimos, ¿verdad? Que yo quiero más, no te tengo que dar. Pero yo siempre he dicho que si los latinos nos pudiéramos ayudar entre nosotros, en vez de jodernos entre nosotros, pudiéramos ser una fuerza muchísimo más grande y más poderosa de lo que somos ahora, financieramente hablando, ¿verdad? Pero yo he escuchado, y tú lo has escuchado, ¿verdad, Carlos? Nosotros hemos hablado de esto antes, de las historias, ¿verdad? De trabajadores que tenemos o de personas que conocemos
o amigos también que han experimentado este tipo de cosas donde, por ejemplo, van a trabajar con una persona y la persona les roba el dinero o les dicen que les van a pagar una cosa y no les pagan lo correcto. Eso es algo completamente que todavía se ve y se sigue viviendo en los Estados Unidos. Y parte de eso es yo creo que es la dinámica, ¿verdad? De lo que nos afecta a nuestros países, la escasez, etc. Es triste, ¿no? Sí, es triste. Pero definitivamente una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, a pesar de esos malos momentos que cada uno hemos pasado, cada persona aquí ha pasado, yo le doy gracias a Dios por haber conocido puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, toda esa gente, porque hay tanta riqueza en cada de esos países. ¿Me entiendes? Yo lo miraba a los puertorriqueños con mucha admiración porque me gustaba cómo eran ellos. Tú sabes, su espontaneidad, tú sabes, su fuego. Y aunque decían, ¿Cómo va la salsa? Sí, todas esas cosas. A mí, mis amigos eran boricuas y de verdad que yo los quiero mucho. Y entonces... ¿Cómo te casaste con una? Sí. ¿Cómo cuidan los carros? ¿Cómo cuidan los carros? Tú sabes, tantas cosas. No, espérate. Puedo notar que tu esposa es puertorriqueña. Sí, ¿me entiendes? Entonces, es bonito eso. Entonces, cuando uno se enfoca más bien en las cosas bonitas que puede contribuir a tu vida a un venezolano, tú sabes, ya no tienes que fijarte en las malas. El venezolano a mí me ha bendecido en muchas maneras, su cultura. A mí me fascinan las arepas. Jonathan fue el que me enseñó a hacer arepas. A mí me fascinan las arepas. ¿Me entiendes? Si hubiera quedado en Nicaragua, nunca hubiera aprendido. Igual el arroz con gandules. Para ser más sincero, cuando yo fui a Nicaragua y llevé a mi esposa, y mi papá quería probar el arroz con gandules y no encontramos arroz con gandules en Nicaragua. Y yo dije, concha, los gandules para hacerlo. Los gandules no se encontraban. Para hacerlo. A mí me fascina el arroz con gandules. Entonces, hay tanta riqueza en otros países y otras culturas que es bonito, mejor coger esas cosas bonitas y echar al lado lo malo. Esa es la parte bonita. Sí, y los cubanos yo amo los cubanos, son tremendas personas. A los negros y a los negros también los amo. Mira, hablando mi primera manager, la señora que me dio trabajo a mí aquí en Nueva York, fue una señora cubana, mi primera manager. Y muy amable. Hablando de cubanos, estaba esta cubana con la cual yo trabajaba y le pregunto sobre, y estos son otros 20 pesos, pero relacionado con esto de la identidad y del problema de psicológico que hay. Estábamos haciendo un survey que Jonathan y yo siempre estamos hablando de los famosos surveys, ¿cómo se llama survey en español? Encuestas. Y cada vez que yo llegaba cada vez que todavía llego a la parte de la raza, hay un conflicto en mí, empieza una pelea en mí y es razonable porque yo soy mezclado, ¿verdad? Puertorriqueño no es blanco, no es negro, no es indio, pero es una combinación de las tres razas en sí, ¿verdad? En toda cosa me gustaría, por eso es que yo quiero utilizar tanto y trato de que utilicen mi movimiento, es que utilicen la palabra mestizo, que sea ya parte de una raza, es un mestizaje, porque es una mezcla, porque es que eso es lo que somos. Y para mí, que estoy en el medio, pues hay una mini crisis de identidad que estoy haciendo una encuesta a la raza, pero estoy hablando con esta cubana y estamos hablando de esta encuesta y ella me dice, no, yo pongo que soy blanca. Yo, ok, alguien tiene por ahí problemas de identidad, como que tú eres blanca, tú no eres blanca, chica, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, bueno, tú eres blanca, correcto. Pero esta es la cosa, mira cómo, y todavía yo tengo esta lucha, con lo mismo de la palabra de americano, ¿verdad? Que incluso en Latinoamérica lo utilizamos. Mi problema con el problema de la palabra americano es que ya se lo hemos otorgado a la nación estadounidense. Todos aquellos que estadounidenses y americanos, pero en realidad son norteamericanos. Son norteamericanos porque en Sudamérica son suramericanos, sí, ¿verdad?
Incluso los nicaragüenses en parte son norteamericanos. ¿Por qué? Porque la región es una región Centroamérica, pero es una región, no es un continente, ¿verdad? La región está, la región de Centroamérica está en el continente norteamericano. Cuando yo estoy hablando con estudiantes de que un mexicano legalmente, ¿verdad? De acuerdo a los continentes, de los 7 continentes, es un norteamericano. Ellos dicen, no, pero es un centro. Sí, también son centroamericanos, específicamente de la región, pero son norteamericanos, porque mira dónde están. Entonces la palabra americana... Pero espérate, ¿por qué tú los catalogas como norteamericanos? Porque están en el continente norteamericano. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la línea que decide dónde está el continente norteamericano? Como que ¿Dónde es la línea? O sea, ¿dónde tú pones la línea que decide esto es Norteamérica, esto es Suramérica? Bueno, la longitud y latitud. No estoy hablando de longitud. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que hace México norteamericano? Porque esto es un debate, ¿no? Sí. La gente dice que o sea, partiendo de la cuestión de los océanos, ¿verdad? Los océanos son los que dividen las masas de tierra. Okay. Y dependiendo de esas divisiones se nombran estas cosas, con la excepción de Europa, porque Europa también tiene a Rusia y a otras cosas pegadas. En la América completo no había ningún tipo de división. América es solo un completo continente. Sí, las Américas. Correcto. Entonces, cuando se hace el canal de Panamá, se divide el continente. ¿Me explico? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿por qué tú le dices a tus estudiantes que México está en el continente norteamericano? No, esa contestación no la sé. Yo sé que hay 7... Para los que no saben, Alex es maestro de ciencias sociales. Lo estoy haciendo. En Venezuela, cuando yo me crié en Venezuela y yo fui a la escuela, a nosotros nos enseñaron en Venezuela que México era parte de Centroamérica, no de Norteamérica. Eso fue mi educación en la escuela. Cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, a mí me dicen que México es parte de Centroamérica, pero también mucha gente dice que México es de Norteamérica. Lo que pasa es que sí, y yo siempre que yo digo, mira, un nicaragüense norteamericano, no, es de Centroamérica, yo le digo, ok, sí, está correcto, es de Centroamérica, pero Centroamérica es una región, no es un continente. Cuando estoy hablando de los continentes, tenemos que poner a los nicaragüenses donde van, que son norteamericanos. Pero yo no comparto eso, porque para América es un continente, right? Eso es lo que tú quieres decir. Sí, por eso. Bueno, a eso voy. La palabra americano, y a eso voy. La palabra americano como que la hemos dado, y yo soy parte de eso. Los latinos perdimos la palabra americano. Yo le digo a alguien, I'm American, they're going to say, no, you're not. Porque yo tengo pelo negro, porque soy así, y porque mi nombre es José. Yo no soy americano. Cuando decimos American, ¿verdad? Específicamente la gente piensa que está hablando de los Estados Unidos. Estás hablando de América. Mi pelea siempre ha sido de que todo el mundo en el continente americano es americano. Ahí es que voy. Pero parte del problema, Alex, es que los Estados Unidos ha clamado esa identidad ese nombre, exactamente, por mucho que no tiempo, le pertenece. Que no le pertenece. Entonces, lo mismo con la palabra americano, por eso es que hago esa introducción, porque voy cuando la cubana me dice blanco, y con todo eso, hoy en día también la palabra blanco se han añonado de eso, ¿verdad? Han querido como, el nombre americano es mío y no es tuyo. La palabra blanca o blanco es mía, no es tuya. Correcto. Y en surveys, y esto es una revelación para mí que he tenido, pero una lucha, es que yo digo, ¿tú sabes qué? Que esa cubana sí es blanca. Claro. ¿Tú sabes qué? ¿Por qué es blanca? Porque de la misma forma que la palabra americana no le pertenece a la persona de ojos azules, ¿verdad? Pelo rubio, de la misma forma que no le pertenece la palabra blanca. Hay cubanos blancos y hay cubanos negros. Correcto. Hay puertorriqueños blancos y hay puertorriqueños negros.
Y indio. Y indio, y en el medio. A mí todavía estoy peleando para que pongan en la raza mestizo, pero eso me ayuda de que tú sabes que si un puertorriqueño es negro, cuando tiene la encuesta, puede poner negro sin yo pensar afroamericano, porque pues, está afroamericano, está afrocaribeño, ¿verdad? O esa cubana, ya no tengo ese resentimiento de que, mira, esta se cree blanca. No, 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 no. Es blanca, su piel es blanca, no habla inglés, no es de los Estados Unidos y es blanca. ¿Qué vas a hacer? Y eso yo lo hablo cada rato en las clases. Hay gente blanca que no habla español, que son rubios, que tienen ojos azules y no hablan español y no son estadounidenses. Y cuando tú dices son blancos, lo podemos ver en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Colombia. La palabra americana y la palabra blanca no pertenece al anglo. Ahí yo soy más. Exactamente. Y ahí que yo soy específico y le digo a mi esposa, tú eres anglosajona. No me llames así. Yo no, es que tengo que ser específico porque la palabra blanca no te pertenece. Y eso le prende. No, I'm white. No, you're white, pero we got white people too. Nosotros también tenemos gente blanca. Y eso es un problema que hay. Pero como tú dices, es parte de la búsqueda de identidad. Y es interesante porque esa lucha, hay muchos términos que seguimos luchando por tratar de ser específicos en lo que estamos hablando. Porque en el no ser específico continuamos excluyendo muchas personas y es difícil llegar a eso. Es muy complejo. Bueno, pero chicos, ya pasamos la hora, ya. Para cerrar, quiero que vayamos al grupo y vamos a empezar por Carlito. Quiero que terminemos con esto. Terminemos con una oración o una palabra, si se puede, de lo mejor, lo que es mejor de ser un nicaragüense en los Estados Unidos, un veneco en los Estados Unidos o un boricua en los Estados Unidos. Veneco. ¿Cómo fue? Repito otra vez la pregunta, que estaba hablando mucho. Lo mejor que tú piensas que sería lo que tú más enjoy, lo que tú más disfrutas de ser un nicaragüense en los Estados Unidos. En una palabra, en una oración. Lo que tú más disfrutas. ¿Qué es lo que más te gusta tú de ser un nicaragüense en los Estados Unidos? Me pusiste difícil. Se inventó una pregunta. Este productor tiene que hacer mejor trabajo, loco. Ya tenemos que cerrar, ya no. Solamente nos dieron dinero hasta las 10 de la noche, entonces ya tenemos que cerrar ya. Es lo mejor de ser nicaragüense en los Estados Unidos. Básicamente, ya no tengo ya cerveza. Básicamente. Se me acabó la cerveza. Tan empty, por eso es que esa cosa pregunta. Bueno, yo diría que más bien es en las palabras del poeta que dice, si tu patria es pequeña, uno grande la sueña. Dejarle saber a otras personas que porque uno viene de un lugar pequeño, uno también es grande. Yeah, I like that. That's good. That's good. I like that. That's good. I like that. Eso es lo que hacen dos cervezas, ¿no? Una, loco, todavía no he visto en la otra. I'm not men enough. I don't have hair. Tengo pelo en el pecho todavía. Veneco, ¿qué nos puedes decir? No sé, no puedo topar lo que dijo el poeta. Sí, no. ¿Qué es lo mejor de ser venezolano en los Estados Unidos? No sé, loco. Poder ser una persona de múltiples culturas, diría que eso tiene mucha riqueza, qué sé yo, que ya lo hemos hablado. Y tratar de pasar esa riqueza a nuestros chiquitos, a nuestros hijos. ¿Qué más te puedo decir? No creo que más de eso. Sí, yo diría... ¿Boricua qué dice?
El boricua, ¿qué dice? Sí, yo en realidad una pregunta que yo pensaría que requiere, para darte una buena pregunta, necesito más tiempo, pero yo creo que similar a lo que dice Jonathan, más que todo poner el sazón, si yo diría que me enorgullece ser puertorriqueño en los Estados Unidos, es que pues el boricua le pone el sazón, tenemos el sazón ahí puesto, así que le ponemos el gustito caribeño, latino, y somos sumamente orgullosos de quienes somos, ¿verdad? Y todavía continuamos en la lucha, ¿verdad? Porque a todas estas somos la colonia más larga, más que hemos tenido en la historia, ¿verdad? Pasamos de los españoles a los Estados Unidos y todavía el puertorriqueño, incluso se me olvidó decir esto, no para expandir, pero el puertorriqueño, ¿verdad? Puerto Rico es uno de los países que por decisión toma hablar en español y luchó para que el idioma español se quedara, porque hubo un tiempo donde los Estados Unidos impuso el inglés y quiso mantener el inglés como un idioma, pero el puertorriqueño luchó y mantuvo por su decisión y por su lucha mantener el español como idioma. Así que... Pero los idiomas indios los mataron. Los idiomas indios, pero eso fueron los españoles. No, ¿sabes? Eso fueron los españoles. Aquí se acabó el podcast. Se acabó el podcast. No, espérate. Yo tengo el título ya para este podcast. Se llama Un boricua, un veneco y un nica tiraflechas entraron a un bar. ¿Lo podemos hacer otra vez? Dele, háganlo otra vez entonces.